En nuestro México, para la aplicación de la ley se requiere muchas veces de un escándalo, de algún acontecimiento. No se aplica esta simplemente porque así debería de ser. Esto a propósito de lo que está pasando ahorita en el estado de Sonora, en donde el gobernador Padres se ha metido en un gran lío. Primero, porque recordemos la fuga del ácido hacia el río por parte de la minera México, propiedad de Jorge Larrea. Esta minera en un principio era del gobierno federal y después, en la época del presidente Salinas, la vendió a este grupo, al Grupo México, según se dice por ahí, que por una cantidad pues muy por abajo del precio que realmente debe costar esta minera. Y bueno, sabemos que precisamente en tiempo de Salinas se privatizaron muchos activos del gobierno, entre ellos la venta más grande que se hizo fue Telmex, y por ahí se ha dicho en repetidas ocasiones que Telmex realmente se vendió al grupo Carso, a Carlos Slim, una cantidad también muy por debajo del precio. De ahí que se ha afirmado que son actos de una forma que caen dentro de la corrupción, puesto que el vender un bien público por debajo del precio se está también favoreciendo a una persona y favoreciendo también a la persona o funcionario que lo vende. Pero bueno, volviendo a Sonora, el problema se derivó precisamente de la contaminación del río, que actualmente no se sabe qué tiempo van a tardar en tratar de componer ese afluente, puesto que la mayor parte de los ribereños viven de la agricultura. De ahí que son miles de pérdidas que están sufriendo, por una parte, pues los colindantes con el río, que son muchos agricultores, y por la otra, pues todas las personas que de alguna forma dependen de ese tipo de ingreso. De ahí que ya actualmente intervino la Conagua, la Semarnat y otras dependencias, y parece ser que se va a aplicar una multa, independientemente de que por ahí ya se decía el día de hoy de que el grupo, la minera, iba a formar un fideicomiso con 2,000 millones de pesos. Sin embargo, los analistas dicen que eso no alcanzaría para revertir los daños. Pero bueno, habría que ver en qué termina todo esto, puesto que esta minera, que produce algo así, cerca del 50% del cobre que se consume en el país y se exporta al extranjero, es que es una ganancia que tiene millones de pesos. Pero volviendo al gobernador Padres, se metió en otro lío, puesto que se supone que hubo algún problema con el gobierno federal en esto de los reclamos de las indemnizaciones para la gente que está ahí afectada por la contaminación del río, y por ahí le descubrieron que este señor construyó una presa en pleno río, en un río, y que irriga ahí algo así como 3,000 hectáreas de nogales. Y esta presa, según dijo la Conagua, que se hizo sin ningún permiso. Como sabemos, las aguas, todas las aguas que fluyen de los ríos, incluso la que cae, la que se precipita y fluye por los ríos, es de propiedad nacional, y por poder utilizarla y aprovecharla se tiene que pedir un permiso. Y actualmente hay un problema tremendo entre el gobierno federal y el gobernador Padres, puesto que este gobernador ha dicho que no reconoce a los delegados del gobierno federal, sobre todo a los de la Semarnat, a los de Conagua y a los de Protección del Medio Ambiente, puesto que se ha echado la culpa, les echa la culpa a ellos de que dicen que han sido negligentes y de que no han hecho nada para apoyar a los afectados por la contaminación del río. Y por otra parte, el gobierno federal parece que ya le quiere fincar responsabilidades. Incluso el director de Conagua, David Korefeld, ya lo amenazó diciendo que en caso de que no haya permisos le van a fincar responsabilidades y puede ser que demuelan, destruyan la presa, puesto que es un bien federal. Y estos actos de corrupción precisamente se dan en casi todos los estados de la República. Esto no es nuevo. El problema está que solamente cuando hay una situación, algún hecho, algún acontecimiento
alguna catástrofe, es cuando se dan cuenta. No va muy lejos. Aquí en Tejupilco, los ríos también son propiedad federal, están invadidos por particulares. Vemos las barrancas que pasan aquí cerca del primer cuadro de la ciudad, que ya hay casas asentadas sobre la barranca, y el ayuntamiento no hizo nada, ni tampoco hizo nada la Secretaría de Recursos Hidráulicos en aquel tiempo, después la Zagarpa, no han hecho nada. Son actos de corrupción en que participan precisamente las autoridades, muchas veces por acción o omisión. Y no solamente eso, hace años recordemos que se cegó un río principal de aquí de Tejupilco, y las autoridades municipales de ese tiempo se apoderaron del ayuntamiento, y actualmente hay oficinas ahí asentadas en el río, y se repartieron entre el alcalde y los regidores esa situación. Ya lo hemos denunciado en este medio, y Tejupilco, como muchos estados de la República, con muchos municipios de la República, también ha sido afectado en sus afluentes, en los ríos. Vemos cada rato también en el Valle de México, en México, Distrito Federal, en donde muchos funcionarios construyen cerca del río, en las márgenes del río, o simplemente por encima de las aguas que fluyen por los ríos y por los escurrimientos, sean naturales. Por eso es importante, y se ha dicho una y mil veces, que lo importante no es crear leyes, sino el aplicarlas. Estas reformas estructurales y las reformas y las leyes secundarias de ellas, se espera que el gobierno federal y las autoridades encargadas de aplicarlas lo hagan, porque de lo contrario, como hemos informado y dicho, será letra muerta y no tendría caso que se hagan leyes si no se aplican. Esta es una cuestión pendiente de las autoridades encargadas de aplicar la ley, puesto que por eso mismo el pueblo está escéptico respecto a la actuación de muchos gobiernos, porque una cosa es, repetimos, el generar la ley y otra es aplicarla. Y ahí presente la desconfianza de los ciudadanos, en que muchas veces, a veces, sobre todo en materia penal, se aplica la ley de manera discrecional, de manera selectiva, y aquellos peces gordos pues simplemente no aparecen tras las averiguaciones previas o en las rejas. Lo que está pasando también en la línea 2, en donde ha generado un pleito entre el regente Marcelo Ebrard y el actual regente Mancera, en donde a uno a otro se ha echado la culpa, y en última instancia quien sufre las consecuencias es el pueblo, puesto que los recursos esos que de alguna forma se aplicaron indebidamente, como dice Jesús Precio, el afectado es la hacienda pública, y los afectados principalmente son los millones de mexicanos que siguen careciendo de lo más elemental. Pero bueno, habrá que esperar qué desenlace tiene todo esto, y sobre todo que la autoridad haga más por transparentar su actuación, las cuentas, y sobre todo por evitar los actos de corrupción. Buenas noches, querido público.